el CEPU de la Nacional, ¿verdad? CEPU Nacional, CEPU UPT. Claro, CEPU UPT, CEPU Nacional. Muy bien. Claro, ahí está, ya me llegó el mensaje ya. Está un poquito con delay por el sistema. Nuestra solución de problemas y ayuda. Ok, ya estamos con la grabación. Muy buenas noches con todos. Seguramente algunos no se han podido conectar por temas personales. Ya me llegarán los mensajes. Bueno, buenas noches con todos. Aquí Lisette, 100%, con el profe, dándolo todo. Así que el día de hoy vamos a hacer genética. Te voy contando, Lisette, que la clase del día de hoy va con un enfoque totalmente distinto al que hemos venido haciendo. Ya es para trabajar tanto como en una pizarra como en clases normales. Voy a estar escribiendo y también voy a estar explicando. En algunos casos ya está la explicación, hay palabras clave, siempre de color amarillo las palabras clave, voy contándote esto, siempre amarillo las palabras clave, ¿ok? Bueno, a ver, volviendo a nuestra clase, ahí está. Muy bien, ok. Entonces, el desarrollo de esta clase del día del sábado, el día de hoy y el día de mañana tiene dos enfoques diferentes. Bien, vamos a hacer tanto la parte de ácidos nucleicos, célula procariota, eucariota, leyes de Mendel y enfermedades hereditarias. Así que presta atención, Lisette, presta atención todos. De ahí me preguntan también, pueden hacer las consultas. Y vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy. Queda grabada y subida en el Classroom. Genética. Bien, vamos primeramente con la definición de genética y su desarrollo. Bien, vamos. A ver. Genética es la ciencia que estudia la composición estructural, bien, de cómo se expresa en los seres vivos la materia. La expresión de la materia está determinada por los ácidos nucleicos. La expresión de la materia está determinada por los genes. ¿Qué son los genes? Son secuencias, son códigos que al expresarse dan lugar a la vida. Vuelvo y retomo. Entonces, ¿qué es la genética? Es la ciencia que estudia la expresión. Bien, la expresión visible, la expresión, toda aquella expresión que nosotros vamos a poder encontrar en el universo. Pero en este caso hablamos de la materia viva, la expresión física y característica de la materia viva. La pregunta es, ¿y cómo yo relaciono el tema de genética con el tema de ácidos nucleicos? ¿Cómo yo puedo relacionar genética con ácidos nucleicos? Si la genética es la ciencia que estudia la expresión física de la materia viva. Bueno, primera relación y primera definición, ya hemos visto esto, pero vamos a ir más allá. Primera parte, ¿cómo relaciono ácidos nucleicos con genética? Punto número 1. Los ácidos nucleicos son las moléculas orgánicas encargadas de almacenar los genes, a lo que llamamos información genética. Existen dos clases de ácidos nucleicos que lo hemos visto nosotros. El ADN y el ARN, pero ¿quién tiene más predominancia a través del tiempo? Es una pregunta muy base y muy fácil y ahora estamos yendo un poco más allá con esta clase. El ADN es la molécula orgánica encargada de la herencia, porque gracias a esa molécula orgánica, nuestros descendientes, aquellos organismos que son generados a partir de nosotros, van a recibir esa información de generación en generación. La molécula de ADN permite ese proceso. ¿Hasta acá todo claro?
¿Hasta acá todo claro? Los genes entonces se encuentran almacenados en el ADN. Hola Pierina, buenas noches. Los ácidos nucleicos son buenos son. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Profe, ¿hay diferencias? Sí, y hay similitudes también. Mira, vamos marcando acá. A ver, pan. Le damos acá su color. Mira. Atento. Mira, acá está la fija. Celeste. Almacenamiento. Celeste. Almacenamiento. Es decir, que tanto ADN como ARN se encargan de almacenar la información genética. Ambos lo almacenan. Pero solo uno se va a poder pasar de generación en generación. Y esa molécula se llama ADN. Bien. Muy bien. Cualquier cosa estoy viendo acá. Cualquier cosa estoy acá pendiente del chat. Tanto Lisette como Pierina. Bien. Atentas, chicas. Ok. Entonces, ¿dónde se encuentra la información genética? No me vas a decir que está en el ADN, porque el ARN también se encarga de almacenar la información genética. Uy, cuidado con equivocarse. ¿Ah? Entonces, en conclusión, los ácidos nucleicos se encargan de almacenar la información genética. El ADN y el ARN. Profe, ¿y almacenar para qué sirve? Porque hay momentos en la vida donde es necesario expresar esa información. No solamente es almacenarla, sino también expresarla. Y la expresión de los genes, el resultado de esa expresión, es estudiado por la genética. Profe, un ejemplo de genética, si he visto hace rato, he dado muchas definiciones. Expresión visible, expresión física. Por ejemplo, que yo tenga la altura de 1.79 es por mis genes. Es una característica física. Los rasgos físicos. Por ejemplo, que yo sea lampiño de cara, no tenga barba, es por la expresión de los genes. Toda aquella característica visible o no visible, porque hay cosas que no podemos ver, son determinadas por los genes. ¿Y en qué momento se determinan, profesor? ¿En qué momento se determinan? Cuando esa información es expresada, esa información es abierta, esa información es decodificada, esa información es expuesta en los seres vivos. Te pongo un ejemplo de la vida muy importante. A ver, ahorita, hace ratito me he comido un sándwich de hot dog. Le he echado tártara, le he echado aceituna, le he echado rocoto, le he echado mayonesa. Y venga para acá porque me da mi gustito, porque no como hace rato un sándwich. Ñam, 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 ñam. Qué rico sándwich. Ustedes saben que la papa, el pan, son almidones, son azúcares. Y cuando los azúcares entran a mi organismo, es muy curioso porque nos dicen que no tenemos que cenar mucho de noche. Tenemos que comer poco. Pero no hacemos caso, lamentablemente, y lo que hacemos es comer igual. Por la noche se recomienda algo ligero, un matecito con su pancito con mantequilla. Estamos cañón. ¿Por qué tú dirás? Porque al tú comer azúcares, al tú consumir azúcares, le estás diciendo a tu cuerpo que lo estás preparando para que tenga energía. Por lo general en la noche tú ya no haces nada, o sea, no ocupas la energía. Entonces, ¿de qué vale comer si no utilizamos la energía? Pero aún así comemos. Y ahora, volviendo al tema, cuando nosotros consumimos papa, arroz, no sé, pan, el azúcar aumenta en la sangre. Y esto sabemos que puede ser contraproducente en nosotros. ¿Y quién es el que detecta ese elevado número de azúcares en mi sangre? ¿Quién? ¿Quién lo detecta?
lo detecta un órgano que se llama páncreas, que tiene células. Esas células se llaman células beta. Y como toda célula del organismo, tiene su propio ADN, su información genética. Entonces, cuando esta célula detecta el elevado número de azúcar en la sangre, lo que hace la célula beta del páncreas es expresarse en todo el organismo. ¿Cómo se expresa? Ojo con lo que vas a escuchar. ¿Cómo se expresa el mensaje en el cual la célula beta le dice a todo tu cuerpo: hay mucho azúcar, necesitamos ayuda? Es lo que hace tu célula beta del páncreas. ¿Y qué hace la célula beta? Expresa esa información, ese mensaje que dice: hay mucho azúcar en la sangre. Adivina cómo lo expresa. Lo expresa gracias a un mensajero, que justamente ese mensajero es construido en base a los genes. Y la proteína en cuestión, el mensajero, se llama insulina. Ahora, la pregunta es: ¿quién determina la construcción de la insulina para que la insulina vaya a todo el cuerpo a decir que hay mucho azúcar en la sangre? El ADN. La información para elaborar ese mensajero está en el ADN, para todas las funciones. Por eso hay un dibujito más abajo. Voy a adelantarlos un poquito. Acá está, por acá está, mira. ¿Qué dice ahí? Núcleo. Sabemos que las células eucariotas tienen núcleo y dentro del núcleo está el ADN. ¿Qué dice el núcleo? El cerebro de la célula, el que manda en serio. Y ahí está, mira qué tiene el núcleo en sus manos. ¿No es el ADN ese? En la mano izquierda, en la mano derecha. ¿No ese es el ADN? Es el ADN. ¿Y qué dice abajo? Si algo pasa en esta célula, yo ya lo sabía. Ya lo sabía. Entonces, ya vamos a ir viendo eso. Bueno, entonces, hasta acá todo claro. Hasta acá todo claro. Pierina, Lisette, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? La canción de la insulina. Cuando se me sube el azúcar en la sangre. Todo claro entonces, chicas. ¿Sí? Avísenme, denme su like en el chat. Ya, muy bien. Vamos con la insulina, seguimos con la insulina, con el ácido, con el ADN. Bueno, a ver, para tú expresar un mensaje, ojo con esto, necesitamos un paso a paso. Por eso, el ARN existe. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Te explico así. Esto es como algo que es sucesivo. ¿Bien? Yo soy el ADN. Yo tengo acá en mi cuarto muchos libros y cada libro tiene la información para elaborar una molécula, para elaborar un mensajero, para elaborar una respuesta. Y ahora, yo necesito un ayudante. Yo tengo la receta. Entonces yo agarro la receta, agarro el papelito, y así adivina quién le doy la receta. Se la doy a mi ayudante, el ARN. Y el ARN, como es muy ayudante, me va a ayudar a que esa información que yo le estoy dando, la célula completa la exprese. El ARN es un intermediario, tú vas a leer esa palabra, un intermediario, alguien que está en el medio, un cooperador. Y es el que va a dar el paso final para la expresión de los genes. Por eso, ¿qué dice ahí en el ADN? Abajo con el mouse te señalo. Primera expresión del genoma. ¿Qué es genoma? Conjunto de genes. La primera expresión del genoma es por el ADN. Y la segunda y la última, por eso que dice acá,
transporte y expresión final del genoma es por el ARN. Y yo le doy la información, yo ADN le doy la información al ARN y el ARN construye esa expresión, construye esa molécula que va a expresar mi mensaje. Mi mensaje es todo el cuerpo, toda la sangre está llena de azúcar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, mi expresión es, hay que hacer insulina porque este mensajero me va a ayudar a disminuir ese exceso. Bien. Bueno, de color amarillo una fija. ¿Cómo yo puedo pasar el ADN de una generación a otra generación, de una célula madre a una célula hija? El proceso de la herencia se denomina replicación. Obviamente del ADN, replicación del ADN. La primera expresión de los genes se denomina transcripción. Y como tú bien sabes acá arriba, la primera expresión es función del ADN. Y la expresión final de los genes es por el ARN. El proceso se llama traducción. Muy bien. Entonces, esto de color amarillo, repásenlo. Siempre es importante saber cómo se llaman los procesos. Recordemos aquí un poco de la estructura del ADN y del ARN. El ADN es una molécula doble, está formada por dos cadenas, a eso se refiere como molécula doble o doble cadena. Tiene dos cadenas que están unidas entre sí. Mira, acá que dice par de bases, cada color es una base y vemos cómo la base verde, que es guanina, se une con la base azul, que es citosina. Siempre ocurre eso. Y la base amarilla, que es adenina, siempre se une con la base roja, que es timina. A esto se le llama la ley de la complementariedad de las bases. Gracias a las uniones entre las bases, se forma lo que se conoce como doble cadena. Y la forma helicoidal es gracias al azúcar del ADN, que se llama desoxirribosa. Al lado tenemos al ayudante, al intermediario, llamado ácido ribonucleico. Está ahí mal escrito, dice está bien. No es ribonucleico, la U por la O, ribonucleico. Vemos que es una simple cadena, por eso también le dicen monocatenario, mono 1, cate cadena. ¿Cómo se llaman las bases del ARN? Citosina, citosina, en ambos se repite. Guanina y guanina, en ambos se repite. Adenina, adenina, en ambos se repite. Pero, profesor, ¿por qué dice Brasil lo que dice timina? Porque si dijera timina en el ARN, estaríamos hablando de la misma molécula. Recuerda que el ARN es una molécula ayudadora, ayudadora, ayuda en la expresión final de los genes. Importante que lo sepas. ¿Todo claro hasta acá? Dame tu like para continuar con la siguiente diapositiva. ¿Dónde se ubican los genes? Es lo mismo que decir dónde se ubican los ácidos nucleicos. En esta imagen podemos observar a la izquierda una célula eucariota y a la derecha una célula bacteriana. También el ejemplo más importante de una célula procariota es la bacteria. Por eso está el dibujo ahí. Yo lo que quiero ahora es que tú sepas en dónde se ubica en cada célula, según lo que ya hemos aprendido. Entonces, a ver, voy a traerme acá este cuadrito. Estos cuadritos sirven, ¿eh? Ya, vamos a hacerle un control C, facilito. Todo está en vivo, chicos. Estamos haciendo la clase en vivo. Y un control V. Ahí. Sacamos todo esto de acá. Chao. Se nos va.
Ahí está. Bueno, entonces, eucariota. Eucariota. 2 puntos. El ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN en la célula eucariota? Se encuentra en una estructura circular acá con celeste clarito, que te estoy señalando con el mouse. Toda esa estructura es el núcleo. Y voy a poner acá solo en núcleo o en el núcleo, ya para que suene bonito. Solo en el núcleo. Cerramos paréntesis. Profe, ¿y el ARN? ¿Dónde va a estar el ARN? El ARN también está aquí adentro del núcleo, pero como es el intermediario, es el que nos va a ayudar a expresar, tiene que salir hacia afuera de la célula, hacia afuera, para comunicarle a toda la célula que hay un mensaje. Por lo tanto, aquí afuera, ¿cómo se llama? Se llama citoplasma, o medio interno de la célula, citoplasma. Entonces, voy a colocar acá núcleo y citoplasma. Cierro paréntesis. Eso no olvidarse, ¿ya? Eso no se van a olvidar, por favor. Es una fija. Entonces, a ver, vamos a achicarlo un poquito. Así, a ver. Allá. Allá. Bueno. Muy bien. Lo vamos a mandar para allá. Lo vamos a hacer un poquito chiquito. Así. O sea, para que sea bonito. Muy bien. Lo mandamos para acá. Muy afuera. Se nos fue acá. Acá abajito. Acá queda cheto. Bonito. Ahí está. Y vamos con esta de acá. Le hacemos un control y acá arriba lo colocamos. Vamos, ven acá conmigo. Acá. Y acá colocamos, chicos, eucariota. Ya no es proca. Es eucariota. Es proca. Pro. Uy, ahora, ¿cómo es acá? Acá, ¿cómo es, profe? No hay núcleo. Recuerda que los procariotas son células sin núcleo, sin esa estructura, sin esa parte esférica que está englobando. Pucha, ahora, profe, ¿cómo se resuelve esta historia? Mira, ¿te das cuenta que el ADN procariota da como una vuelta en círculo? Ya. Por lo general, al ADN procariota le dicen ADN circular. Pero te doy un dato más importante todavía. Un dato más importante todavía. Recuerda este dato. El ADN y el ARN en los procariotas están en el mismo lugar. Citoplasma. Recuerda que todo lo que está de celeste es el citoplasma. Acá igual, todo lo que está de celeste en el dibujo es citoplasma. Todo. Ok, quiero aclarar algo acá. Con esto pasamos a la siguiente. Este es el dato. Y quiero aclarar acá. El ADN procariota o el ADN en este tipo de célula se halla o se encuentra en una zona que es una zona del citoplasma llamada, uy, esta está buena, nucleoide. Ese nombre no te lo olvides, ¿ah? Nucleoide. Vamos a ampliar esta historia. Vamos a hacer más grandecito. Ahí está. Profe, o sea, me está diciendo usted que el ADN y el ARN en la célula procariota están en
¿Los dos están en el citoplasma? Sí, pero también te estoy aclarando que el ADN en este tipo de célula se va a encontrar en una zona, o sea, esta zona que te estoy señalando con el mouse, esta zona se llama nucleoide, no se llama núcleo. Bien, listo. Espero haya quedado claro, chicos. Espero haya quedado claro. A ver, confírmenme con el like. Si tienen alguna duda, también escríbanla. Escríbanla, por favor. Ya, todo claro, dice Pierina. Todo claro. All clear. Dice también. Dice. Todo claro, prof. Y acá le metemos su maquillada, ¿no? Su maquillada. ¿Cuál es su maquillada? ¡Pam! Le podemos colocar acá en negrita para que quede más bonito. Le ponemos ahí, clac, en negrita acá. Y la clac en negrita acá. Y acá está el ADN. ¡Plag! Más bonito. Acá, el ARN también. ¡Clac! Recuerda que esta parte de la clase se llama ubicaciones. Ok, ubicaciones. Bien, todo claro, pasamos a la siguiente entonces. Uy. Ya nos metemos más en detalle. A ver, véanse la imagen mientras tomo agüita. Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, en esta imagen que estamos presentando a continuación, hablamos de uno de los fenómenos más importantes a nivel herencia. Habíamos dicho más temprano que el ADN es la molécula esencial de la herencia, porque es la que se transmite de generación en generación. Y el proceso más importante para que esto ocurra se llama replicación del ADN. Estamos observando aquí en la imagen cómo es que las moléculas acá, la cadena parental, o sea, la de los padres, a eso se refiere la parental, se separa y mira, y al separarse las cadenas, se empiezan a generar por arriba y por debajo nuevas cadenas. ¿Se entiende? De tal manera que mediante este proceso vamos a obtener dos moléculas de ADN a partir de una. Eso sucede en la herencia. ¿Qué te van a preguntar? ¿En qué momento de la vida existe este proceso? Recuerda, el proceso de la replicación del ADN solo está activo durante el ciclo celular. En un proceso de la interfase
llamada etapa o fase S. La S es por síntesis o generación del ADN. Y también vamos a encontrar al resultado de la replicación en lo que llamamos división celular, mitosis, meiosis. Sígueme acá con la línea. Mira, acá arriba, en el mouse. A ver, ¿qué está para el mouse? Tu puntero está oculto, dice. ¿No pueden ver mi mouse? Sí ven, sí lo ven. Sí lo ven. Ya, mira acá arriba a la derecha. Vemos un ejemplo en el cual esta célula tiene dos moléculas de ADN, de color azul y de color rojo, y así se pueden repetir hasta los 23 pares o 46 cromosomas. Este es un ejemplo. ¿Qué ha pasado con el ADN de color azul y con el ADN de color rojo en el siguiente proceso? ¿Qué ha pasado? Pasé de tener uno a tener dos. ¿Qué ha pasado con el ADN? Se ha replicado, se ha duplicado. Lo mismo con el rojo. Ahora, una vez duplicado, mira cómo en el punto B se han alineado en el centro y vemos que en el punto C se han separado los que se han duplicado. Uno para la izquierda, otro para la derecha. ¿Y qué ha pasado acá, profesor? Hemos generado dos células con el mismo número de ADNs, con el mismo número de ADN que la célula madre de acá arriba. De esa manera, la célula madre le ha transmitido la misma información genética a las células hijas. A esto le llamamos herencia. Y el proceso que permite esto es la replicación del ADN. ¿Todo claro acá? A ver, escucho. Oh, veo sus likes, si han entendido. Si no, repito, ¿ah? Si no, repito. Bien, Lisette también entendió, chévere. Ahora, te cuento un detalle, ya para entrar en calor con lo que vamos a ir viendo más adelante. La principal enzima o el principal catalizador, la principal sustancia que garantiza que se formen dos nuevas cadenas de ADN a partir de solo una, es el catalizador llamado ADN polimerasa, ¿ok? ADN polimerasa. ¿Qué significa ese nombre? Te lo traduzco. Asa significa enzima, con Z, enzima. ¿Qué es una enzima? Es un catalizador biológico. Profesor, ¿qué es un catalizador biológico? Es aquella sustancia que se encarga de elaborar a lo que llamamos anabolismo o degradar a lo que llamamos catabolismo. Pero ¿qué está haciendo esta enzima en este caso? Está elaborando a partir de una sola molécula de ADN, se está obteniendo dos. Entonces, esta sería una enzima anabólica, porque estamos generando nuevas cosas. Profe, ¿qué significa polímero? Polímer viene de polímero o polimerización, que significa formar. Y ADN, tú ya sabes que el ADN es la molécula orgánica principal en el almacenamiento de los genes. Entonces, ¿qué significa el nombre de esta sustancia, esta enzima? Enzima que forma ADN o enzima que genera ADN. Bien, bueno, seguimos avanzando. A ver, un detalle, algo que podemos sacar de esta imagen. Bueno, te voy contando, mira. Aquí vemos que este señorcito de acá, el que parece que fuera un plátano abierto, se llama helicasa. Y mira que su cabeza literalmente está rompiendo las uniones de las bases. Su tarea es esa. Su tarea es separar las dos cadenas del ADN de acá. Separa o abre la doble hélice. Y vemos que apenas se abre, acá se genera una tensión. Por eso es que viene este otro amiguito que se llama topoisomerasa, que va a garantizar que el ADN
no se tense de tal manera que se pueda romper. Evita que se rompa porque se está abriendo, literalmente estamos abriendo el ADN y esto es un daño físico. ¿Quién contrarresta ese daño? La topoisomerasa, que regula la torsión del ADN en esta zona. Una vez que hemos garantizado que el ADN no se va a romper y que hay alguien que lo está rompiendo, bien, es contraproducente. Parece lo contrario, ¿no? Uno evita que se rompa y el otro está rompiendo. Recuerda, yo cuando digo que se rompa toda la cadena, que se degrade todo, todo por separado. Pero cuando digo que la helicasa rompe la doble hebra, se refiere a los enlaces entre las bases. O sea, rompemos los puentes de hidrógeno. Muy bien. Detalles. Mira, y adivina quién viene. Aquí arriba, de color rosadito, acá abajo y acá arriba, las principales enzimas, la DNA polimerasa. Profe, ¿por qué dice DNA y no ADN? El DNA son las siglas en inglés. ¿Okay? Por si no lo sabías, son las siglas en English. Son las siglas en English. DNA. Desoxy acid. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, ¿quién sabe inglés? Dice, biólogos, ¿no? Cells significa células, se multiplican, die por dividiendo. Y los matemáticos te quedan mirando como, ¿qué? ¿Cómo que las células se multiplican dividiéndose? Es un chiste un poco nerd, lo sé, lo admito, pero es válido, es muy válido. ¿Cómo se multiplican nuestras células? Por división. Y abajo te coloco la mitosis o meiosis. Coloqué la mitosis nomás porque es lo que hemos visto acá en el dibujo. Esto es mitosis. Cuando una célula se divide en dos. La mitosis consiste en la multiplicación de las células mediante un proceso de división. La mitosis y la meiosis son procesos de división. Bien, un chiste un poquito bueno para esta noche, muchachos y muchachas. Espero que se esté entendiendo. Vamos adelante. Vamos con esta parte. Ahora vamos con las funciones principales del chicos. Del ADN, perdón, del ADN. A ver, cheque esta imagen nuevamente. A ver, ve la imagen. ¿Qué está pasando? Lee las siglas. A ver, te doy medio minuto, el toque. Bueno, volví. Aquí vemos el proceso llamado la primera expresión de los genes. Profe, hasta ahorita no sé qué es un gen. Bueno, te cuento. Un gen se encuentra oculto en un código y los códigos se encuentran almacenados en las bases del ADN. Y vemos acá las bases, te señalo con el mouse. Adenina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, y en fin, son una mezcla de bases, y esa mezcla de bases está ocultando el código genético.
Bueno, te hago recuerdo que esto de color azul y lo de color blanco, las dos cadenas son las del ADN. Acá está, mira. Aquí está y aquí está. Las dos cadenas unidas. Tú ya debes recordar y ya debes de saber un poco que quien separa las dos cadenas se llama helicasa, que es lo que vimos acá. Acá está la helicasa, está rompiendo la unión de las dos cadenas. Pero ¿con qué propósito ahora yo estaría rompiendo esas cadenas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de romper las cadenas y abrirlas? Muy fácil y elemental. Muy fácil y elemental. Para poder acceder a estos códigos. Bien. Ok. Profe, pero ¿por qué acá arriba la dejamos de lado y acá abajo estamos haciendo lo que viene a continuación, que es, mira, ¿qué dice acá abajo? En la cadena de color celeste dice T, timina, citosina, guanina, timina, o sea, T, C, G, T, A, J, G, J, C, esa, ya. Todos ellos de ahí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve elementalmente la cadena de ADN de color celeste y la cadena de ADN de color azul? Bien. La única forma de darle la información genética al ARN es por el proceso de transcripción. Por eso colocamos, ¿no? La principal función del ADN para expresar se llama transcripción. El primer paso para expresar los genes se llama transcripción. Muy bien. Y acá podemos observar que la cadena de abajo, también llamada cadena molde del ADN, es un molde literalmente, es un molde que le permite al ARN copiar, transcribir esa información genética. Y mira, presta atención acá, presta mucha atención, presta bastante atención. Mira, acá está timina, ¿verdad? ¿Cierto? Acá la T es de timina. Y dijimos siempre que la T, ¿con quién se une? La T siempre se une con A. Acá estaría la A. Bien. Bueno, a ver, ¿cuántas letras son? 3, 6, 7, 8. A ver, 3, 6, 7, 8. Ya, te cuento. A ver, podríamos empezar de acá, porque acá son 3, 6, 7, 8. Si lo comento de acá, no va a ser muy bonito. Bueno, mira, vamos a ver ese ejemplo. Tú sabes que la T de acá, la timina, siempre de los siempre se une con adenina. Acá está su adenina, mira. Acá está la adenina, acá está la timina. Recuerda esa regla. ¿Cuál era la regla? Acá, mira, que te había dado. Por acá. Por acá. Te dije que A, que es el amarillo, siempre se une con T. Y es lo que estamos viendo acá. A estaba unida con T. Pero ¿qué ha pasado? Vino la helicasa y rompió su unión. ¿Para qué se rompe la unión en este caso? Para copiar los genes. Y ahora mira, la T con la A. ¿Pero qué hace el ARN? El ARN es vivo. Dice, timina, ¿tú estabas unida con adenina? Y timina le dice, sí, ya, entonces yo estoy copiando el ADN. Ya, pum, yo voy a ponerme acá adenina, dice. Porque yo sé que timina con adenina se unen. ¡Plah! Pero en este caso, esta unión que estás viendo acá no es una unión permanente, o sea, no se quedan unidos y ahí mueren, no. Esto tiene que salir como estás viendo acá. El RNA o ARN mensajero, que es la M de mensajero, está saliendo de acá, está saliendo, está como que naciendo. Y una vez que termina de copiarse, se vuelven a unir las cadenas. Es como que aquí no pasó nada, solamente abrí esa parte del ADN para copiar ese gen. Una vez que lo he copiado, se vuelve a cerrar todo como estaba. No como acá. Acá se abría para formar otra cadena de ADN, pero en este caso, acá se abre para formar una molécula de ARN. Ya mira, volvemos con el cuento. Acá está la C, mira, citosina. La C. Yo siempre que la C siempre se une con la G, acá está la G. ¿Qué dice el ARN? Ya, voy a poner G porque estoy copiando justamente esta cadena de acá. Estoy copiando esta de acá. Esta es la cadena codificante. Es la cadena que tiene el gen. Ya, seguimos. Mira, acá está G. Y yo sé que G siempre se une con C. El ARN dice, yo pongo un C. Chévere.
Oh, acá hay T otra vez. Y T siempre se une con A. El ARN vivo, ponela acá. ¿Ves? Es un molde. Ahora, adenina está acá. ¿Con quién se une adenina? Con timina. Pero vimos bien que la única base que es diferencia entre ADN y ARN es el uracilo y la timina. Acá está, mira. Dijimos, timina solo ADN y uracilo solo ARN. Entonces acá, por eso es que estás observando que la A se está uniendo con la U. ¿Por qué? Porque se está reemplazando a la T por la U. Nada más. G siempre va con C. ARN vivo, pone C. C siempre con G. ARN vivo, pone G. A siempre suena con T. ARN vivo. Ya no pone la T, ojo. La T no pone la U. De esa manera hemos copiado ese fragmento del ADN en una molécula de ARN. Ese proceso se llama transcripción, en el cual estamos copiando un segmento, que es el gen, y solo estoy reemplazando a la timina por el uracilo. De ahí, todo es igual. Bien, ¿quién es el que se encarga de este proceso de agregar estas letras A, G, C, A, U, C, G, U? ¿Quién es el encargado? Este de acá, esta enzima llamada ARN polimerasa. Asa de enzima, polímer de formar y ARN la molécula. ¿Quién cumple esa función de transcripción? El ADN. ¿Todo claro, chicas? Denme su like, a ver si se ha entendido. Excelente. Muy bien. Y ahí está uno de los procesos de la... Así es la transcripción, mira. Mira este dibujito para que lo vamos a ver de otra manera. Acá está el ADN. Y este segmento en el cual ya no vemos esa doble hélice, toda esa representación, toda, hasta aquí, y de ahí continúa el ADN. Esa zona de acá, que está separada en rectángulos así, es una zona donde hay un gen. Incluso muchos te van a decir, dame la estructura de un gen. ¿Cómo está compuesto un gen? Bueno, déjame decirte que la transcripción del ADN comienza en este lugar, en un sector llamado promotor. Bien, entonces la transcripción para poder iniciar necesita de un segmento llamado promotor. Ven, el pre, el tata, el DPE, los más comunes es tata, el promotor tata. Ahí comienza lo que vendría a ser la transcripción. Y ahí se empiezan a copiar estos segmentos que son exón 1, intrón, exón 2, intrón. Bien, todo esto se copia, ¿ya? Todo esto se copia. ¿Y cuál es el resultado? Esto de acá, que lo vamos a llamar transcripto primario o ARN recién formado. ¿Qué va a pasar con el ARN recién formado? Va a madurar, como todo en la vida. Le vamos a quitar esos segmentos llamados intrones. Mira, chao intrón. Y se pegan los de color blanquito. Pucha, qué racista soy. Entonces, se unen y se forma el ARN. Bien, entonces, todo es un proceso, un paso a paso que debemos de aprender. Hoy día estás aprendiendo transcripción, las bases fundamentales. Bien, entonces, miremos el dibujo porque es clave. Clave. Mira, acá, mira el dibujo acá dentro del núcleo. Mira, se abrió el ADN. Este de acá, esta pelota de acá es el ARN polimerasa, acá como dice acá. ¿Y qué se está formando a partir de él? Toda esta cadena larga. ¿Quién era esta cadena larga? Este de acá, el ARN mensajero. ¿Por dónde sale el mensajero?
sale del núcleo, porque esto es el núcleo, este redondo es el núcleo, sale hacia afuera. Recuerda que al principio dije, citoplasma es todo lo que está de celeste, ¿se acuerdan? Ahí está, mira. A ver, acá está. Ahí está. Este era el núcleo. Todo lo del celeste claro es el núcleo. Acá está el citoplasma. Bien, ahí está el citoplasma. Entonces, vemos que el ARN sale del núcleo. Por eso hace rato que te dije, esto te dije, ¿no? Te dije, ahí, en el eucariota, el ADN solo se encuentra en el núcleo, pero el ARN puede estar en el núcleo y en el citoplasma. Y es lo que estoy observando acá. El ADN se quedó acá dentro del núcleo, pero el ARN en el núcleo, pero tiene que salir porque este es el ayudador, este es el que va a llevar la información genética. ¿Y dónde se va a plantar este muchacho? En la función más importante de todas, la expresión final de los genes, también proceso llamado traducción. ¿Qué ha pasado acá? Todos estos códigos que están acá, que se llaman codones, que van de 3 en 3, son leídos por este complejo, por esta organela de color celeste, el ribosoma, como bien dice aquí abajo. El ribosoma va a utilizar esos códigos para poder armar ese mensajero, para poder armar esa molécula que va a llevar la expresión, va a expresar a los genes. Esa molécula que se fabrica en el ribosoma se llama proteína. Acá vemos, mira, esta pelotita, forman una larga cadena. Y esa larga cadena es una proteína. Entonces, ¿cuál es la expresión final de los genes? Consiste en que el ribosoma va a leer esos códigos y los va a decodificar, de tal manera que se generan proteínas gracias a ese código. La pregunta es, ¿por qué las proteínas son la expresión final de los genes? ¿Por qué no los azúcares? ¿Por qué no las grasas? Porque de todos los seres vivos, recuerda esto, la molécula que más abunda en los seres vivos después del agua son las proteínas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque estas moléculas son las que más funciones tienen. Te pongo un ejemplo. Pucha, la célula tiene hambre y no hay nada alrededor. ¿Qué va a hacer la célula? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? No. Va a expresarse, va a decir, espera, necesito moverme para buscar alimento. ¿Cómo se llama la proteína que le da movimiento a las células? La proteína se llama actina y miosina. Gracias a esas dos proteínas, la célula se va a mover en búsqueda de alimento. Bien, un detalle. Acá ya no tenemos asa. Está desde hace rato ARN polimerasa, ADN polimerasa. Ahora el catalizador se llama ribosoma. Es el que se encarga de la expresión final de los genes. Ahí está el código genético. Bueno, te voy a contar un detalle, un chisme. Mira, todo ese código, como bien lo vimos, está determinado por el ADN. Ahí están las letras. A, C, T, G. Bien. Adenina, citosina, timina, guanina. Que si nosotros hacemos el conteo, vemos que hay diferentes tipos de aminoácidos. Y ahora, ¿por qué digo aminoácidos? Recuerda este detalle, ¿ya? Recuerda este detalle. Recuerden, chicas, esto. Forever, ¿ah? Forever. Existe más de un código
para poder generar una proteína. Es lógico, ¿verdad? Hay más de un código para una proteína. Ahora, la pregunta y lo que ya hemos hecho una vez, hace unas semanas atrás, ¿las proteínas de qué están compuestas? De aminoácidos, ¿cierto? Una proteína es una molécula orgánica constituida por aminoácidos. Si yo paso por una casa de ladrillos, yo a la casa no le digo casa de ladrillos, le digo casa. ¿Cómo se formó la casa? A partir de la unión de esos ladrillos. Entonces la proteína no es más que la unión de aminoácidos. Y ese código genético, ese código que te digo, va a determinar qué tipo de aminoácido es. Y aquí vemos los diferentes tipos de códigos que hay. Y acá, ¿qué pasa con el código genético? Mira, el código genético puede elaborar dos tipos de valina, valina y valina. Por eso acá la otra valina le dice degenerado, porque el código genético es degenerado. Existe más de un código, ojo, para poder codificar un aminoácido. Es decir, que valina, ¿dónde está acá valina? Vamos a buscar a valina. Acá está valina, mira. La valina, val, está determinada, por ejemplo, por CAC o por ACT. Bien. Entonces, eso significa que el código es degenerado. Y nos sirve porque queremos elaborar proteínas. Un chistecito. Señor, descubrieron el código de genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. El código genético tiene las instrucciones que dirigen cada proceso necesario para la vida. Y hemos terminado con esta primera parte para poder demostrarte un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso del control del exceso de azúcar en la sangre? La hiperglucemia. Y ahí está, mira. ¿Qué ha pasado? Acá son todas las reacciones que suceden por si acaso. Pero mira, ¿qué ha pasado acá? Empezamos por este lado para que lo entiendas. La glucosa. Acá está la glucosa. Gracias a un transportador llamado transportador de glucosa o GLUT, la glucosa ingresa a la célula. Una vez que ingresa, se convierte en glucosa 6-fosfato y por glucólisis se convierte en piruvato. El piruvato entra a la mitocondria y la mitocondria genera ATP. Luego, el ATP es importante para expulsar potasio. También el ATP, el potasio y el ATP necesarios para poder despolarizar una membrana para que el calcio ingrese. Bueno, la cuestión es esta, mira. Así de simple. Esta es una célula del páncreas, la célula beta del páncreas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la célula beta del páncreas detecta mucha glucosa? Es como que glucosa entra, ¡pum! Ya, proceso normal de la vida. Pero de la nada, otra glucosa ingresa, otra glucosa ingresa, otra glucosa ingresa. Ese exceso de glucosas genera toda esta cadena de reacción. Cuando el potasio sale, se despolimeriza la membrana, despolariza, perdón, se despolariza la membrana, entra el calcio y acá está. El núcleo, justamente, ¿qué dice? El núcleo tiene unos factores de transcripción insulares. Te lo traduzco. El núcleo tiene el ADN y dentro del ADN está la información para elaborar insulina. Entonces, estos gránulos de acá, de color rojito, estos granulitos de acá, ¿qué son? Elementalmente son insulina, pero gracias a quién se elaboró esa respuesta al ADN. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo. Entonces, a mayor cantidad de glucosa, la célula de páncreas va a detectar ese exceso y va a elaborar la respuesta que se llama insulina. Ah, mira la insulina, los puntitos. Van a salir de la célula por el calcio acumulado y esta insulina va a viajar a la sangre. Va a ir a avisar a los principales depósitos de glucosa. Le va a decir, oye, hay mucho azúcar en la sangre. Necesito que lo guardes. ¿Y sabes qué hace el hígado y el músculo? Gracias, Rey. Hay que abrir los canales. Y tanto el músculo como el hígado abre esos transportadores para el ingreso de azúcar, de tal manera que el exceso disminuye. Bien. Ok. Entonces, en conclusión, hasta el día de hoy, bien, podemos observar que la genética depende de la composición y la actividad de los ácidos nucleicos.
En el día de hoy hemos trabajado la relación de los ácidos nucleicos con la genética. Entonces, esto nos va a servir para poder ver Mendel. Esto nos va a servir también para poder hablar del ciclo celular, de mitosis, meiosis, que es lo que vamos a tratar el día de mañana. Ya el día de mañana vamos a ver la relación con células. Sin antes un adelantito, obviamente, tenemos que dar un adelanto. Acá en este dibujo podemos observar que el ADN por transcripción da origen al ARN y el ARN luego se procesa y sale del núcleo. Y cuando sale del núcleo en su versión madura, bien, va a viajar acá al ribosoma, donde él va a hacer la traducción, o sea, la respuesta dentro de la proteína. Bien, listo. Acá, célula eucariota, célula procariota, el adelanto. A ver si si les aparece la imagen. Ya la he pasado. Si no, esperen un segundito. A ver. Muy bien, chicas. Ahí les paso el material para que podamos hacer el adelanto de mañana. Muy bien. Bueno, terminamos la clase del día de hoy con este cuadro, que es lo que vamos a tratar el día de mañana, sin antes mencionar las principales diferencias en las células, tanto eucariotas como procariotas. Las procariotas elementalmente son las más antiguas en la faz de la Tierra, por lo tanto son menos complejas. El resultado de la evolución de procariotas dio origen a los eucariotas, que son células más complejas. Bien, no olvidemos que las células procariotas son más pequeñas, son menos de 10 micrómetros, y las células eucariotas son más grandes, más de 10 micrómetros. Bien. Otro detalle recontraimportante es la composición. La célula eucariota es la que cuenta con un núcleo donde se almacena la información genética y además presenta organelas como mitocondrias y cloroplastos. En cambio, en los procariotas escasean las organelas membranosas, no hay, tampoco hay núcleo, y otra estructura, pero brutal, que la vamos a analizar mañana en ciclo celular, mitosis, meiosis, el citoesqueleto, que tiene múltiples funciones. Ahí están todas las proteínas necesarias para las funciones, por ejemplo, mitosis, meiosis, para el movimiento, para la absorción, para el desplazamiento. Modo de vida. Bueno, nosotros los eucariotas podemos ser unicelulares como pluricelulares. Uni por una célula y pluri por muchas. Y en cambio los procariotas se limitan a una sola. La reproducción es doble, sexual y asexual. En cambio en los procariotas solo asexual. La forma, tiene muchas formas los eucariotas. Somos más evolucionados. Forma plana, para ver el tejido epitelial simple plano que se encuentra en los vasos sanguíneos. En el caso de los procariotas también hay formas diferentes, forma de bastón, forma de espiral, forma esférica, forma de bacilo. En el caso de la división, es lo que vamos a ver mañana, vamos a ver cómo la célula da origen a otras por mitosis y por meiosis y cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis.
Te lanzo un spoiler, ya antes de irnos, te lanzo un spoiler. El spoiler es el siguiente. Cuando nos hacemos una herida, perdemos muchas células en esa zona. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Vuelve a producir esas células que han muerto. El proceso por el cual ocurre esto se llama mitosis. En cambio, la meiosis se limita a unos órganos, a los testículos y a los ovarios. Y la finalidad de la meiosis en los testículos y ovarios es elaborar, es generar células sexuales maduras, a lo que llamamos gametos. Bien, bien chicas, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana con más ciclo celular, mitosis, meiosis, cada una de las etapas. Así que muchas gracias por su atención. Bien, si bien no me fijé si habían más, no sonó tampoco la clase, no sonó que habían otros alumnos más esperando, pero ya me voy a comunicar con ellos y creo que me han dejado mensajes también. Así que nada, muchas, pero muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana sin antes saber si hay una duda o no. A ver, Pierina, ¿todo bien? Lisette, ¿todo bien? ¿Se entendió hasta acá? Chévere, dice Pierina, bien.